Todo público. Tambores en la diáspora, son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Pichincha Universal. Hola, hola con todos y con todas. Bienvenidos a este Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano, aquí por la radio pública de Pichincha Comunicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 21 desde acá, desde donde yo les estoy saludando, desde el barrio La Roldosa, al noroccidente de Quito. Llueve y llueve fuertísimo. Esperamos que todos y todas tomen las precauciones, salgan abrigados, abrigadas y a seguir cuidándonos en medio de esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias por su fidelidad, muchísimas gracias porque cada miércoles se encuentran aquí, nos encontramos en este medio, en este espacio, que es un espacio para encontrarnos y reconocernos. Bienvenidas compañeras Marisol Soba y María Fernanda Andrade, ya están con nosotros, y claro también a nuestras invitadas, invitados de este día. Compañeras, buenas tardes. Buenas tardes con todas, qué gusto poder saludarles. Este día tenemos un programa extenso, ¿no? Tenemos 3 segmentos. Qué lindo tener a esta gente que nos está acompañando todos estos días miércoles. Bienvenidos y que sea del mejor agrado este día. Muchas gracias. Nosotros queremos empezar con un segmento que lo hemos hecho así, muy emergente porque ha sido así, una noticia de última hora, una noticia que para nosotros es muy, muy, muy grato y nos acompaña en esta tarde la abogada en libre ejercicio perteneciente al Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, defensora del grupo de los 123 abacaleros y abacaleras, ex trabajadoras de la empresa Furukawa, Alejandra Zambrano. Queremos darte la bienvenida, Alejandra. Tú tienes el inicio de nuestro programa con esta gran noticia y una noticia de última hora. Bienvenida, Alejandra. Hola, Jacqueline, ¿qué tal? Buenas tardes con todas las personas que están acompañándonos. Sí, en efecto, bueno, ustedes recordarán en enero de este año tuvimos en audiencia pública la decisión del juez Vera Cedeño de Santo Domingo que aceptó nuestra demanda. Sin embargo, este tipo de acciones permitía que la sentencia escrita pudiera llegar posteriormente, y eso ya ha ocurrido el día lunes de esta semana, en horas de la noche, recibimos al fin la sentencia escrita. Entonces es muy importante porque aquí hay un desarrollo muy extenso de todas las razones por las cuales el juez consideró que en este caso se habían vulnerado derechos a la igualdad y no discriminación, que se había incurrido en prácticas contrarias a la integridad personal, la prohibición de esclavitud, en específico de la servidumbre de la gleba, y se dictan medidas de reparación para las personas accionantes y también medidas que tienen efectos un poco más generales, que tienen la finalidad de que los hechos que ocurrieron por parte de la empresa Furukawa no se vuelvan a cometer nunca más. ¿Qué contemplan estas medidas, así a breves rasgos, que pueden ser muy importantes para estas personas que han estado, y recordarles, casi 60 años en este estado, porque no es ahora, ¿verdad?, sino que ha sido una práctica sistemática desde que la empresa está en el medio. Entonces, son casi 60 años desde que la empresa abacalera está en el medio, y todos los hermanos, hermanas, familias que han sido parte y trabajado en estas haciendas han tenido las mismas condiciones.
¿Cuáles son de estas, entre las muchas, entiendo que es una sentencia amplia, pero que contempla reparaciones? ¿Cuáles son esas que nos puedes contar y que son muy importantes para todos los accionantes en esta sentencia? Sí, mira, hay dos reparaciones que tienen un contenido económico, son reparaciones por el daño material. La primera de ellas es que se está ordenando que a través de un perito se haga un cálculo para reparar un valor que va a tomar en cuenta el tiempo que las personas han estado en la empresa en esta situación de esclavitud contemporánea, y que también considera situaciones particulares, porque sabemos en este caso hubo muchas afectaciones a la salud por la falta de seguridad en el trabajo. Entonces hay muchas personas que tienen mutilaciones de miembros de su cuerpo. Entonces ese es un segundo parámetro que tiene que ser considerado en el peritaje, de manera para poder establecer cuál va a ser el monto que se pueda llegar a recibir cada una de las personas afectadas. Como tú bien señalabas, el tiempo aquí es un factor importante, porque sabemos que la empresa ha incurrido en estas prácticas aproximadamente unos 50 años. Entonces, lo mismo tenemos un accionante que ha estado 54 años, ahora es una persona adulta mayor, llegó siendo niño, y tenemos personas también que tienen 5 o 8 años. Entonces va a haber un reparto proporcional, digamos, en esa parte. La otra medida también de carácter económico que consideramos que es fundamental es que el juez está ordenándole a la empresa Furukawa que les entregue tierras. Ha establecido una media de 5 hectáreas, que es lo que se conoce que de manera general son los estándares que dicen que es la cantidad que necesitaría una persona para poder ser autosustentable. Esto de aquí, si es que las personas no desean las tierras, el juez ha abierto la posibilidad de que puedan recibir el equivalente de esas tierras, tomando en cuenta que debe ser un avalúo el que esté establecido para esta zona de Santo Domingo, ¿no? Entre la vía Santo Domingo-Quevedo, para evitar que les puedan poder dar tierras en lugares lejanos o lugares que no tienen todas las aptitudes para que puedan ser productivas. También se ha ordenado disculpas públicas. La empresa y el Estado tienen que pedir disculpas públicas a cada uno de los accionantes. Se ha ordenado también que el Ministerio de Salud atienda la salud de las personas. Durante el juicio se hizo una pericia médica y está levantadas, el juez las ha incorporado en la sentencia, se han levantado las fichas médicas de las 123 personas y todas tienen afectaciones a la salud, unas más graves que otras. Entonces, lo que el juez está ordenando es que se atienda la salud, pero no solamente la salud física, sino también la psicológica, porque también se ha señalado de que hay cuadros de depresión. Entonces, eso por mencionar solamente una situación, ¿no? Entonces, el juez está ordenándole al Ministerio de Salud que vaya más allá de diagnosticar, que haya un tratamiento y que la salud de todo este grupo de personas pueda ser restablecida. De igual manera, en cuanto a educación, también está abriendo la posibilidad para que el Ministerio de Salud abra programas y los accionantes que deseen hacerlo puedan culminar con sus estudios, porque este era otro hecho importante del caso. Alrededor de la mayoría, unos 70-80% de los accionantes únicamente tienen estudios hasta el 3er grado de básica. ¿Por qué? Porque más o menos a los 8 años empiezan a trabajar. El juez ha establecido que en este caso hubo trabajo infantil, entonces restablecer el derecho a la educación va a ser muy importante. De otra parte, también ha ordenado medidas de no repetición, que tiene que ver, como señalaba, que haya una vigilancia constante y permanente en las haciendas que pertenecen a la empresa Furukawa para que estos hechos no se repitan. Eso es una medida muy importante porque sabemos que actualmente, incluso después de la sentencia oral que tenemos desde enero, la empresa ha seguido incurriendo en desalojos, en demoliciones, de manera que hay muchísimas personas más, aproximadamente 1000 se estima de la información que ha levantado el propio Estado ecuatoriano, que aún continúan sometidas a esta situación de esclavitud contemporánea. Nosotros queremos agradecerte. Seguramente en nuestro próximo programa vamos a tener también a los hermanos y hermanas que son parte de este. Queríamos no dejar pasar lo importante que es esta sentencia para el Ecuador. Yo pienso que tenía esa importancia, Aleja, tú que vienes haciendo toda esta agenciación de hacer la representación de los hermanos y hermanas ahí, y que ha sido un trabajo arduo. Decirles a todos ustedes que han sido 3 años para llegar a culminar con la primera parte. Sabemos también, Aleja, que nos cuentes un poquito más, porque hay ya la empresa, por lo menos el Estado ya ha pedido
cuando no está de acuerdo con la sentencia y ha pedido una apelación, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. Cuéntanos un poquito eso y también, claro, sobre la importancia que tiene también este dictamen aquí en el Ecuador y en la región. Así es. El día de la audiencia, el 15 de enero, el Ministerio de Trabajo presentó ya su recurso de apelación de la sentencia. Ellos reconocen que hubo trabajo infantil, reconocen la situación en la que están todas las personas que han sido trabajadoras y trabajadores de Furukawa, pero ellos sostienen que ellos han hecho todo lo que ha estado en sus posibilidades. Nosotros, por el contrario, sostenemos que lo que han hecho ha sido insuficiente y que tal es así que por eso la situación continúa, incluso después de que este caso se hizo público desde el año 2018, incluso ahora este año, cuando ya teníamos una sentencia. Entonces, en esto, como la sentencia fue notificada el día lunes, están corriendo en ese momento 3 días que tienen también las otras entidades estatales y la misma empresa Furukawa para presentar sus recursos de apelación. Eso va a ser hasta el día de mañana. Entonces, estamos esperando, pues, porque la apelación que ya fue presentada hasta ahora por el Ministerio de Trabajo, el juez ya le da trámite y establece por eso que el expediente debe subir al superior, esto es, a la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Y respecto a la relevancia del caso, pues como tú lo has señalado, esta es una sentencia histórica, no existe otro caso aquí en Ecuador en que se haya declarado que la existencia se ha incurrido en prácticas que son contrarias a la libertad, a la integridad, que se ha incurrido en esclavitud contemporánea, en servidumbre de la gleba, que es en específico la figura que prevé la normativa internacional. Es un paso importantísimo porque sabemos que en el trabajo agrícola el caso de Furukawa no es el único, entonces sienta un precedente para que exista una mayor visibilización de una realidad terrible, pero que está aquí muy cercana. De otra parte, es muy importante también este caso porque constituye tal vez uno de los pocos casos en los que se ha establecido que los particulares, en este caso una persona jurídica privada, la empresa Furukawa, tiene la responsabilidad por haber violado derechos humanos y constitucionales. Pues había una idea que únicamente el Estado era responsable, pero con esta sentencia queda claro que no solamente el Estado también es responsable por lo que todos sus agentes no estatales, entiéndase las personas naturales o en este caso una compañía, también incurran en este tipo de prácticas. Muchísimas gracias, Alejandra Zambrano. Ella es la defensora del grupo de 123 abacaleros y abacaleras que antepusieron una demanda ante la empresa Furukawa, la empresa abacalera y el Estado, y en este momento nos está contando que salió una sentencia a su favor y que reconocen el caso de esclavitud moderna en el país. Muchísimas gracias, Alejandra, y dejar también hecha la invitación para que podamos extender un poquito más, nos expliques un poco más y también estar aquí con los accionantes también en este programa. Abrazarte y muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí hoy con nosotras. Gracias, Jackie, un gusto, estaré encantada de volverles a acompañar. Un abrazo. Y bueno, esta era una noticia de última hora que no queríamos dejarla pasar. Muchísimas gracias, Alejandra. Y ahora nos vamos a ir a la cortina de nuestro día de hoy, a nuestra cortina de la entrevista de hoy, y damos paso a nuestros visitantes, a nuestros invitados, invitadas que ya están aquí con nosotras. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Pichincha Universal. Hola, entonces, compañeras Marisol, María Fernanda, darles la voz para que puedan hacer la presentación de nuestros invitados y nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, hasta que le escuchemos a la Mari, yo voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos aquí a Nila Dayar, de Yanira López. Nila es coordinadora del movimiento afro de la SUAY, es colaboración en Cuenca.
Bienvenida, Nila. También tenemos con nosotros, se especializa en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, es directora de la Escuela de Formación Afro y una activista. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, ahí sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Mari. Chévere. Yo sí quiero dar la bienvenida también a Deyanira y Anila, bienvenidas y gracias por compartir esta mesa. También quiero dar la bienvenida a nuestro súper hiper amigo David Quiñones. Él es un doctor, es epidemiólogo, es vocero y representante del CUPA, Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano. Bienvenido. También quiero dar la bienvenida a Fernando Muñoz Miño. Él es historiador, sociólogo político, integrante del colectivo Organización Política Cultural de Izquierda. Bienvenido, mi querido Fernando. También quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel Gonzaga González. Él es presidente nacional y representante legal del pueblo Montubio del Ecuador. Bienvenidos y muchas gracias por compartir ese espacio. Queremos hacer solamente tener ahí como un poquito de entender nuestra dinámica de hoy, que ha sido bien emergente. Queremos hacer un primer momento, un análisis. Fernando, queremos darte la palabra primeramente a ti. Muchas gracias por estar en este Tambores en la Diáspora, este espacio, desde el pueblo afroecuatoriano, desde esta mirada, pero también desde todos los ejes que somos parte de este país. ¿Cómo ves tú, desde la historicidad, desde el quehacer social, este nuevo presidente, ya ahora electo, el señor Lasso, y cómo avisoras tú lo que va a pasar en nuestra sociedad, ¿no? Y claro, también en este análisis tendremos las voces del doctor David Quiñones, representante del pueblo afroecuatoriano, para también analizar cuál será la posición del pueblo afroecuatoriano frente al nuevo gobierno, y claro, también la voz de Manuel Gonzaga González, también desde esa representatividad del pueblo montubio y su posición frente al nuevo gobierno. Entonces queremos dar primeramente la palabra a Fernando. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias primero por la invitación. Me siento muy honrado de formar parte de este espacio y les agradezco mucho. Creo que la pregunta que plantean es una pregunta compleja, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a un escenario que en sí mismo, desde las elecciones, pero antes de las elecciones, con la crisis sanitaria, económica, social, política que nos enfrentamos, presenta muchísima incertidumbre. Digamos, bueno, ya se acabaron las elecciones y hay un presidente electo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Y creo que hay ciertas pistas que podemos considerar que de cierta manera la historia nos da para saber qué podría pasar. Lo primero es que es, digamos, un partido político abiertamente de derecha vuelve al poder por medio de las urnas a los 23 años. ¿Ya? Hace 23 años que un gobierno de derecha no llegaba, digamos, por medio de las elecciones y acaba de pasar. Además, mucho se ha dicho, sobre todo en otros espacios de analistas políticos, que además, si algo hay que reconocerle, entre comillas, a Guillermo Lasso es que llega al poder diciendo lo que va a hacer, no ocultando, o sea, siendo muy claro en su agenda política, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con reducción del Estado, que no solo implica reducción de burocracia, sino reducción de la capacidad del Estado de asegurar servicios y asegurar derechos. Eso es lo peligroso de la reducción del Estado. Y al mismo tiempo, también con un programa de flexibilización laboral, ¿no? Es decir, hay que asegurar el empleo, sobre todo, más empleo, hay que hacer lo que sea competitivo. Y, por ejemplo, en clave de relaciones comerciales e internacionales, que hay que acordar acuerdos de libre comercio con todos los países del mundo, sobre todo con los mejores socios comerciales de Ecuador. Y, bueno, quienes hemos estudiado los efectos nocivos para las economías campesinas, pequeñas economías familiares, sobre todo la economía y la agricultura ecuatoriana, la pequeña industria que existe, sabemos los efectos negativos de este tipo de acuerdos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a un gobierno que además de ser de derecha, con posiciones económicas de derecha, también tiene valores conservadores, que en materia de derechos puede ser aún más preocupante, ¿no? Sabemos la posición de Guillermo Lasso sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Sabemos cuál es su posición, tal vez un poco más timorata, respecto a diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, sabemos además con los ofrecimientos, por ejemplo, de libre porte de armas,
de cuál va a ser la posición de su gobierno frente a cerrar fronteras ante el fenómeno migratorio, las personas en situación de movilidad humana, que nos dejan al menos muchas luces rojas para pensar que podría ser el gobierno, ¿no? Creo que el elemento clave que nos dará cuenta de cómo va a estar orientada su política es cuando se conforme el gabinete y sea clarísimo quiénes van a gobernar junto a él. Porque ahí viene el reparto también, ¿no? Ahí vamos a ver cuáles van a ser los agentes económicos, sociales y políticos que formaron parte de la campaña abiertamente, pero también que estuvieron en la sombra, que ahora van a ser parte del gobierno, ¿no? Creo que ahí vamos a tener con mucha claridad qué grupos económicos realmente van a gobernar el país. Tal vez lo único que valga señalar antes de cerrar esta intervención es que, al igual que regresa a la derecha a los 23 años a gobernarnos desde el gobierno, por ejemplo, de Yamil Maguad, que tampoco es un mal ejemplo de lo que pasa cuando la derecha gobierna, pero es una alianza inusitada entre dos facciones de las burguesías ecuatorianas, ¿no? Una burguesía bancaria más de la sierra, por ejemplo, que creo que representa la facción de Creando Oportunidades del partido, creo, representa mucho eso, con una burguesía más bien comercial, agroexportadora, que se refleja mejor en el Partido Social Cristiano. Entonces, una alianza entre las dos derechas que siempre estuvieron peleadas nos deja un escenario medio preocupante para al menos la mayoría de los ecuatorianos. Habrá que ver el gabinete. Fernando, muchísimas gracias por esos elementos que has puesto sobre la mesa para este análisis. Y entonces ahí sí darle la voz frente a este escenario que nos está pintando el historiador y sociólogo Fernando Muñoz, Manuel Gonzaga González, representante nacional y representante legal del pueblo montubio del Ecuador. ¿Cuál es la posición del pueblo montubio frente a este nuevo escenario con la presidencia de Guillermo Lasso? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos los que son parte de esta entrevista. Bueno, nosotros también tenemos cierta parte de historia, ¿no? En el 2001, nosotros conquistamos, bajo una huelga de hambre en el ex Congreso Nacional, conquistamos una institución pública que nos permitió a nosotros desarrollar económicamente y demostrarle al país que los montubios tienen la capacidad para poder paliar o por lo menos sacar a muchas familias de la pobreza rural. Pobreza rural en la cual nos han sumergido todos los tipos de gobierno, de derecha, de izquierda. Para nosotros las ideologías no son nada. Para nosotros es las oportunidades que nos brindan los gobiernos, o por lo menos que no nos resten las oportunidades que la vida le entrega a los agricultores, a los campesinos, a los autodefinidos montubios en este caso. En ese 2001 quien gobernaba era un gobierno de derecha. Y cuando conquistamos esa institución pública, tanto como los indígenas y tanto como los hermanos afroecuatorianos, que cada uno tenía su propia institución con un nivel de ministerio que permitía desarrollar tanto cultural en temas de algunos pueblos, en el caso de los montubios era desarrollo económico y social. Entonces, no tengo una ideología personal, nuestro pueblo tampoco, nuestro consejo de gobierno no mantiene una ideología en esta administración. Justamente era Noboa, quien era presidente, era un gobierno de derecha, y sin embargo nos dio las herramientas necesarias para poder nosotros desarrollar. Sin embargo, luego viene un gobierno de izquierda, después de varios gobiernos, viene un gobierno de izquierda y nos arrebata en Montecristi, nos arrebata a los tres pueblos las instituciones públicas que tanto nos costaron a nosotros formarlas y crearlas, ¿no? En ese contexto, lo que trato de dar a entender es de que no importa de dónde sean, ni de qué tipo de ideología tengan, ni qué tipo de acuerdos quieran implementar, sino que simplemente hagan lo que deben de hacer dentro del gobierno nacional. Cuando tienen el poder, resulta que todo el mundo comete equivocaciones, pero a nosotros nos arrebataron las instituciones públicas de los tres pueblos en el 2008 en Montecristi, y luego poco a poco fueron mutilando y dividiendo a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Recordemos que los pueblos y nacionalidades no son netamente indígenas. Hay tres pueblos reconocidos en la Constitución de la República, ¿no? Y cuando hablamos de pueblos y nacionalidades del Ecuador, son los tres, más todas las nacionalidades que le corresponden a los indígenas. Entonces, ahora nosotros cansados de estos 14 años de una izquierda
totalmente perseguidora, de una izquierda que, a pesar de haber recibido todos nuestros respaldos, recordemos que en la 9 de octubre todos los años se hacían marchas de 10.000, 15.000, 20.000 autodefinidos montubios, y una de esas fue cuando el expresidente Correa estaba de candidato y se le brindó el apoyo irrestricto. Sin embargo, fueron ellos mismos quienes nos arrebataron las instituciones. Instituciones que, como el Consejo Nacional para la Igualdad, hoy existen y que no sirven para absolutamente nada, sino como herramienta de persecución a la dirigencia y a las formas de organización de los pueblos y nacionalidades, que están centralizadas y que no cumplen ningún rol para los pueblos. Ahora, antes de que empiece la campaña política de la primera y la segunda vuelta, creemos nosotros y vemos con optimismo lo que decidimos en su momento. Creamos una comisión política donde el compañero Luis Layera, uno de los históricos del pueblo montuyo del Ecuador, el compañero Luis Layera se puso la tarea, bueno, le pusimos todo el Consejo de Gobierno Superior la tarea de hablar y de dialogar con todos los candidatos a presidentes para que luego puedan tener una reunión con el Consejo y poder decidir colectivamente a quién darle el respaldo o no. Sabiendo que no teníamos en su momento una representación política propia, como un candidato propio, de que, por supuesto, de que ese debería ser el primer paso para salir de esta crisis que mantienen los pueblos y nacionalidades, es de que los afroecuatorianos, de que los montuyos, de que los indígenas se unan con un fin político, fuera de la parte social, fuera de la parte cultural y fuera de la parte de mejoramiento económico para las comunidades. ¿Por qué? Porque eso ha sido el caso de que hoy en día, en estas últimas elecciones, nosotros no hemos tenido candidatos propios para la presidencia, cuando sí deberíamos haber tenido y que debió haber sido el movimiento indígena mucho más abierto para poder sacar candidatos de todos los tres pueblos. Sin embargo, no se dio eso y nosotros decidimos apoyar a la derecha cansados de la izquierda. Hoy vemos con optimismo, como les había dicho, de que nuestra elección no fue tomada de forma inmediata, fue una forma de consensos en todas las provincias, en todos los cantones, en todas las parroquias, para apoyar un cambio que definitivamente se deriva en que el primer acuerdo que llegamos con el presidente electo, cuando recién era candidato, era la devolución de la institución pública como un mecanismo constitucional. Incluso la Asamblea Nacional, con 123 votos en enero de este año, pide y exhorta al presidente Moreno que cree las herramientas y los mecanismos necesarios para devolver las instituciones públicas, en especial al pueblo montuyo, sin dejar de lado, jamás hemos pedido cosas individuales, pero dicen en especial, pero también piden para los otros pueblos. Luego el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy en día el pueblo montuyo, junto a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que es una montuya bien parada, que está justamente para erradicar la corrupción, que es una montuvia que se ha abatido en contra de todos esos, de esa corrupción enquistada en el Consejo de Participación Ciudadana, empezando por el expresidente y fallecido Trujillo. Se ha puesto en un duelo básicamente con toda la corrupción y ha tratado de transparentar una institución pública. Esta institución pública que le sirven también a los tres pueblos y a todos los ecuatorianos por igual. Y el Consejo de Participación Ciudadana exhorta también al presidente Moreno a que nos devuelva la elección pública. Ya. Manuel, solamente hacemos hoy un corte, así que es un corte más bien técnico, para que nos termine la idea de lo que ha pedido y cómo se ha acercado también el movimiento montubio. Estamos dialogando con Manuel Gonzaga, representante del pueblo montubio en el Ecuador. Vamos a esta pausa técnica y ya regresamos. Pichincha Universal. Y ya estamos de vuelta aquí en este Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano, aquí en la radio pública de Pichincha Comunicaciones, y estamos en un diálogo y análisis sobre
lo que se nos avecina con el nuevo presidente electo, Guillermo Lasso. Estamos hablando y quisiéramos dejar ahí 3 minutos en la palabra a Manuel para que nos acabe de decir. Nos hablaba sobre la institucionalidad que ellos están pidiendo y el acuerdo que habían llegado con Guillermo Lasso, y también sobre algunas formas de producción desde el pueblo montubio. Y claro, también nos aclaraba de que cuando se habla de la institucionalidad, están pidiendo también que se le restituya la institucionalidad de la representación de los pueblos, tanto al pueblo indígena como al pueblo afroecuatoriano. Manuel, 3 minutitos ahí para que pueda terminar su idea, ahora el regreso de esta, y así dar paso también al hermano David Quiñones. Adelante, Manuel. Disculparán que es un poco extenso, siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno, en fin, les sigo comentando. Entonces, ese fue el primer acuerdo de los 7 acuerdos que se llegaron con él, pero no es por un tema de que queremos trabajo o estamos pidiendo limosna o estamos pidiendo cierta caridad o dádivas de un gobierno. Queremos lo que es constitucional, queremos lo que es justo y queremos lo que nosotros hemos conquistado por décadas. Entonces, creo que la forma única es el diálogo, un diálogo que debe de dar resultados, no un diálogo inservible como pasó con Lenín Moreno, que ya está a pocos días de retirarse y se retira no solamente con una deuda con el agro, se retira con una deuda de muchísimos cientos de miles de muertos por causa de tener un aparataje público lleno de inoperantes, empezando por los ministros de salud y siguiendo con ministros de agricultura que definitivamente no han visto y creo que ni han comido un arroz de Ecuador ni un maíz del Ecuador, y todo ha sido importado para ellos y su familia, ¿no? La gobernabilidad creo que es una obligación de todos los pueblos, sabiendo que hay un Estado, que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, de acuerdo a los decretos y a las leyes que nosotros hemos venido promulgando todo el tiempo, es de que los afroecuatorianos, indígenas, montubios deben de tener cierta gobernabilidad y ser parte de todo gobierno por el respeto a este Estado, por respeto a los propios gobiernos. Nosotros tenemos un Consejo de Gobierno Superior y los indígenas igual. Creo que los afroecuatorianos están en el camino. Entonces, por respetar a estos gobiernos también de territorios ancestrales, deberían sí respetar también las leyes y que los pueblos y nacionalidades sean parte de la gobernabilidad y que no sea una forma de chantaje tampoco de los pueblos hacia los gobiernos de turno. Pero obviamente, para salir de esa crisis política de que nos sume a todos los pueblos y nacionalidades, es de que en algún momento los líderes de cada pueblo, de cada nacionalidad, deben de dar el brazo a torcer, el orgullo, bajarlo y decir que es necesario la unidad de los pueblos para fortalecer nuestras estructuras, para fortalecer nuestras organizaciones, nuestras comunidades y por fin tener candidatos propios que nos permitan a nosotros ser claramente y demostrar cómo se debe de gobernar un pueblo desde las comunidades hacia el exterior. Eso básicamente. Muchísimas gracias, Manuel Gonzaga González, representante del pueblo montubio. Hermano David Quiñones, la misma pregunta para usted, representante del pueblo afroecuatoriano. ¿Cómo está avisorando el pueblo afroecuatoriano este nuevo presidente? Guillermo Lasso está en la presidencia y hemos tenido aquí ya 2 visiones. También se nos ha hecho ya toda esta amplitud de posición del pueblo montubio. ¿Cuál es la posición del pueblo afroecuatoriano? Saludarte, Jackie, saludar a las hermanas y los contertulios en esta tarde, en aras del tiempo que nos gustaría poder debatir y discutir mucho lo que tenemos pendiente, pero creo que en lo fundamental, como pueblos y nacionalidades, parte integrante de este país, debemos depender de una constitución política de la República que establece en el artículo 1 que este es un Estado pluricultural y multiétnico, y como tal debería estar integrado. Sea el gobierno que llegue de la tendencia que sea, debería respetar la Constitución y caminar en ese afán. Sí nos preocupa mucho el tema de la vigencia de derecho y respeto de derechos. Quiero felicitarlas a ustedes, hermanas de
Afrocomunicaciones, que han venido llevando con mucho tesón el tema de Furukawa. Les ha costado trasnochar, les ha tocado viajar mucho, y son acciones que se realizan en función de lo que se necesita, ¿no? Alguna vez pudimos visitar Furukawa y de alguna manera llevar un mensaje de solidaridad a los hermanos, pero asimismo hay unas deudas históricas como Estado respecto al respeto a los derechos humanos de nuestra gente. Tenemos el caso de Andrés Padilla, que aún no se resuelve y el Estado se puso al lado del victimario. De Maribel Pinto, nuestra hermana asesinada en Azuay, que en los próximos días, a partir del 23, es su audiencia, y creo aquí tenemos a Nila y a la doctora Deyanire que nos ha de comentar adecuadamente cómo funciona. Entonces, para nosotros, la permanencia de un gobierno o la nueva apuesta de un gobierno electo debe responder ese gobierno a lo que establece la Constitución. Y nosotros, como Movimiento Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, de acuerdo con lo que plantea Manuel en torno a generar la unidad para garantizar un espacio político de participación y lograr tener ese espacio de incidencia que se requiere. Pero también, como decía Fernando, es importante dar lectura, ¿no?, de las características de los gobiernos en función de cuál es su posición frente a la vigencia de algunos derechos, ¿cierto?, en cuanto a su posición frente a la inclusión efectiva de las minorías, como nos definen en la estructura del Estado, pero en suma consideramos que pasa por la gestión que podamos hacer, y nosotros tenemos unas resoluciones del tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano que se llevó a cabo en el mes de septiembre del año anterior, donde exige caminar por estructurar y fortalecer nuestras organizaciones para generar una incidencia y en los próximos procesos poder participar con voz propia, con representación genuina. Pero este gobierno deberá garantizar y respetar los derechos que se establecen en la Constitución. Por ello creo que ya que la posición de todos es una posición de incidencia y de participación en fin de lograr las metas y las resoluciones que nos planteamos, en el caso nuestro el cupo, en el caso del pueblo Montubio, decisiones del Consejo de Gobierno, y en el caso de otros pueblos también tienen demandas puntuales. Entonces este gobierno o cualquier otro gobierno que haya sido, lo que debe es darnos señales de respeto a la Constitución, y respetar a la Constitución es respetar los derechos humanos de la más amplia mayoría, ¿no? Muchísimas gracias. El hermano David Quiñones, representante del pueblo afroecuatoriano a partir del tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano. Fernando, ahí tenemos 2 minutitos para cerrar, porque mira que una de las cosas que ha sido, lo diverso que ha sido también estas elecciones, has tenido ahí un montón de posiciones, una lectura de la tuya, pero también esta responsabilidad nuestra de poder leer a nuestras sociedades, ¿no? Que ese es como tu fuerte. 2 minutitos para cerrar esta idea, y muchísimas gracias por estar en este espacio y esperamos tenerte nuevamente. Muchas gracias, Jackie. Sí, no, para ser muy corto, creo que justamente hay diferentes lecturas, y es parte de del carácter del Ecuador como un país tan diverso como es. Hay diferentes lecturas sobre la situación que estamos viviendo. Lo importante es que sobre esa situación, gobierne quien gobierne, las organizaciones sociales, los colectivos, siempre tenemos que estar trabajando, porque ningún derecho se ha ganado gratis, no es dádiva de ningún gobierno, es algo que se lucha en las calles, en las cortes, en los medios de comunicación, en todo espacio, y es un esfuerzo que creo que tenemos que sostener más allá de quien esté en el poder, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar finalmente. Estamos a puertas de que comience este gobierno, habrá que ver cómo gobierna, y más allá de eso, creo que siempre tener en cuenta, creo que la triple dimensión de la justicia, ¿no? La representación, o sea, una representación política real que no sea simplemente artificiosa de parte de los actores sociales, una redistribución que tiene que ver no solo con redistribución de recursos, sino también de garantía de derechos, hay que tenerlo muy en cuenta, y creo que
el punto fundamental es el reconocimiento. O sea, un gobierno también que reconozca el carácter, autonomía, independencia de los sectores sociales y potencial creador. Creo que defender esa triple dimensión de la justicia como organizaciones sociales, colectivos, pueblo movilizado es fundamental. Gobierne quien gobierne. Finalmente es la única forma de conseguir derechos. Muchísimas gracias al sociólogo e historiador Fernando Muñoz Miño por estar en este espacio y poner también estos elementos. Hermano David, un minutito. ¿Cómo es las reacciones? Bueno, ¿cuáles son las acciones primeras a tomar desde el pueblo afroecuatoriano frente al nuevo gobierno? Bueno, realmente vamos a oficializar las demandas que fueron elevadas durante el proceso electoral, que fueron demandas construidas del Tercer Congreso Unitario para formalizar con este gobierno nuestras necesidades en función de empleo, en función de acceso a educación, el tema de la Secretaría Técnica que este gobierno se comprometió en campaña de impulsar y que no es un tema que nace de la noche a la mañana. Hemos venido desde el año 2015 mismo, que inició el decenio internacional, impulsando los temas de Secretaría Técnica. Hay toda una memoria histórica construida, debe plasmarse aquello, y desde esa perspectiva hablar de la ley de acciones afirmativas y reparaciones para el pueblo afrodescendiente. Allí hay elementos sustanciales, como también el tema de vigencia de los derechos humanos por la excesiva violencia en contra de nuestros derechos que ha habido en este país. Y por ello decía que el día viernes, mire, a propósito de que fue sentenciado el autor de la muerte de George Floyd, el día de ayer, el día viernes tenemos la audiencia por el asesinato vil de la hermana Maribel Pinto de Cuenca. Entonces, donde estamos muy pendientes y como organizaciones hemos caminado. Entonces, nuestras perspectivas son esas, ¿no? Que formalizar las demandas y seguir construyendo desde la perspectiva de la sociedad civil para fortalecernos y generar las incidencias que necesitamos para poder andar, marcar nuestro propio andar, no solo en este gobierno, sino en el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Y un minutito, Manuel Gonzaga, representante del pueblo montubio en este espacio también. Ustedes ya tienen unos 7 acuerdos que nos ha comentado. ¿Cuáles van a ser sus primeras acciones frente al cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, dialogar. Nosotros hemos caracterizado por dialogar y luego salir a las carreteras. En este gobierno hemos demostrado que una administración de jóvenes, una administración de personas que han venido siendo los dolientes de la crisis en el sector agropecuario, ha permitido que sintonicemos el clamor de la sociedad, el clamor de los agricultores, de los autodefinidos montubios, de los que están en la ciudad, de los profesionales, de los médicos, los que estuvieron en primera línea. Hemos demostrado en esta administración, justamente nos coincide con el COVID, hicimos una campaña inmensa a nivel nacional, donde pudimos brindar lo que tenemos y compartir con los hermanos ecuatorianos de cualquier índole, de cualquier pueblo y de cualquier región. Estuvimos en todas las regiones y en ese momento para el Ecuador sí eran importantes los pueblos y nacionalidades, sin decir solamente y sin ponernos a los montubios de forma única, sino que todos los pueblos fueron importantes en la época de la pandemia. Resulta que se acaba, o por lo menos la primera parte, se estabiliza y empezaron con las situaciones de que solamente unos sectores servían y los otros no servían. Promesas incumplidas, acuerdos incumplidos, de todo se vio en este gobierno, desde la persecución y la violencia en contra de muchísimos hermanos montubios. ¿Qué te puedo decir? Optimistas un poco, sabiendo de que el nuevo presidente electo, con varias personas muy allegadas, hemos dialogado, hemos llegado a diferentes acuerdos, hemos firmado un acuerdo desde la primera vuelta, diciendo la restitución de las instituciones de los pueblos, la vigencia y retirar la corrupción del Ministerio de Agricultura, no solamente por el pueblo montubio, sino para todos, y que la política pública que sea consultada con los 3 pueblos. Generalmente eso ha demostrado que nosotros no tenemos una lucha individual y que siempre apelamos a la unidad, que siempre vamos a apelar hasta el cansancio de ver cómo los líderes se desvían en el camino. Ya tenemos al movimiento indígena como clara evidencia de cómo se dividieron por temas políticos y por aspiraciones personales.
mi solidaridad con todos los dirigentes que fueron víctimas del acoso político también, pero eso sucede cuando no hay una claridad y un objetivo sumamente transparente desde los pueblos. Okay. Me permito decir que para terminar es que para mí es fortalecer, para nuestro Consejo de Gobierno es fortalecer, dialogar y luego, por supuesto, tomar actividades o acciones de hecho que nos permitan las reivindicaciones justas a nuestros derechos constitucionales y derechos humanos. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Manuel Gonzaga González, representante del pueblo Montubio. Y ahora damos paso justamente a este tercer momento de nuestro programa de hoy. Y es justamente Nila, que nos está acompañando, y también la doctora Deyanira, para que nos hablen sobre el caso del feminicidio de la hermana Maribel Pinto en Cuenca. Tenemos ya el día viernes, ya nos ha anticipado el hermano David Quiñones sobre esta audiencia. Bienvenida Nila, bienvenida Deyanira a este espacio. Cuéntenos cuáles son las acciones a tomar, cuáles son las expectativas de la justicia en el Ecuador en este caso de feminicidio. Nila, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Jackie. Siempre un gusto poder compartir en este prestigioso programa de la comunidad afro en la capital, en Pichincha. Como ya me han mencionado, mi nombre es Nila de Aguiar y estamos dando seguimiento a este caso de femicidio de Maribel Pinto, un femicidio con componentes étnicos, raciales, culturales. Vale mencionar que Maribel Pinto, una mujer activista por los derechos de la población afrodescendiente en la provincia de La Suay, viene de una zona costanera del país con ese sueño de garantizar una mejor calidad de vida para su familia, para sus hijos, 5 hijos que quedaron en orfandad. El 2 de noviembre, luego de una reunión familiar, una de las personas que se encontraban en esta reunión ofreció llevarle a su casa. Lamentablemente, ese no fue el hecho, eso no sucedió, pues llevó a otro lugar donde con herramientas mecánicas empezó a lastimar, agredir, golpear su integridad y por último generar 113 puñaladas. Nosotros como hermanos, como amigas, compañeras de Maribel, nos sentimos muy acongojadas de la forma en que se ha venido manejando todo este caso, sobre todo los medios de comunicación, que como para justificar el acto anuncian que Maribel Pinto era una mujer trabajadora sexual, ¿no? Y así lo haya sido, yo creo que ningún ser humano merece una muerte como tal. Es por eso que como organización, como Pueblo Unido, hemos estado a nivel nacional e internacional haciendo un llamado para que este caso no quede en la impunidad como han quedado muchos otros casos en Ecuador sobre todo y bueno, en América Latina y el Caribe, ¿no? Esta es como una pequeña reseña de lo sucedido con Maribel. Yo pienso que no sé el tiempo, pero creo que mi compañera, la doctora Deyanira López, puede ampliar un poco más este tema de suma importancia, no solo para el pueblo afroecuatoriano, sino que para todos y todas como mujeres, como activistas, más aún sabiendo que Maribel era una mujer que trabajó incansablemente por los derechos de la comunidad, del pueblo afrodescendiente, ¿no? Y vale mencionar que a nivel internacional las diferentes organizaciones como el movimiento panafricanista y más se han sumado de forma activa para que este caso no quede en impunidad y poder visibilizar, porque de una u otra forma todas somos Maribel. Todas somos mujeres que venimos de situaciones de repente adversas en la vida y que estamos luchando día a día para garantizar un mejor futuro a nuestra descendencia. Deyanira, bienvenida a este espacio. El día viernes es la audiencia. ¿Qué esperamos? Sí, bueno, gracias Jackie, gracias a la compañera Marisol y a todas por la invitación a este programa. Bueno, sí, el día viernes, como ya se ha comentado, es la primera parte del juicio condenatorio.
La segunda parte es el día 28, es decir, el viernes, en 7 días, es el juicio condenatorio. Y va a ser a las 8 de la mañana en la cuestión judicial en la ciudad de Cuenca. Entonces, lo que aspiramos para ello es que en principio se haga justicia, en el sentido que se le dé la pena, que le caiga todo el peso de la ley, la pena máxima a este femicidio que no tiene ninguna explicación, ninguna justificación y ninguna posibilidad de analizarlo de otra manera que no sea la crueldad humana, ¿no? Y entonces nosotros esperamos que se haga justicia, pero no solamente eso, sino que también se le haga pues la reparación de los derechos y las garantías a los familiares, específicamente a los hijos. Y veo esta posibilidad de hacer ese tipo de reparaciones y así lo contempla la ley, por lo cual nosotros esperamos que se haga ese proceso como debe ser. Y bueno, ya una vez tengamos el documento donde se dé la condena, es a partir de allí donde se hace todo el proceso para la búsqueda de las indemnizaciones y la reparación de derechos para los hijos. Es de repente importante conocer, Jackie, que el año pasado la pandemia ha sido particularmente el marco de la pandemia, no la pandemia, el marco de la pandemia del encierro y todas esas cosas ha sido particularmente muy impactante para las mujeres y para los niños, los abusos que se dan dentro de los hogares. Entonces, fíjate que en el año 2020 ocurrieron 118 femicidios y el mes más violento fue el mes de noviembre. Justo el 2 de noviembre fue que Maribel Pinto fue asesinada. Entonces, tenemos definitivamente que preguntarnos qué está ocurriendo en nuestros hogares, porque el 75% de los hechos de violencia hacia las mujeres se da en los hogares con las personas de más cercanía, las parejas, entre paréntesis, los afectos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de nuestros hogares? Porque es cierto lo que dice la doctora, el Estado pues tiene una responsabilidad, una parte de la responsabilidad en garantizar los derechos, pero a nivel individual, a nivel de personas, a nivel de familia y de comunidad, es allí en la otra tarea, la tarea que tenemos dentro de las comunidades, dentro de los hogares, en las escuelas. Ese es el gran problema. Entonces, bueno, estamos en eso y lo que queda es el camino que te acabo de comentar. Todas somos Maribel Pinto, nos unimos a esta gran lucha y estaremos pendientes de lo que sucede el día viernes. Muchísimas gracias, siempre el tiempo nos queda corto, pero no queríamos dejarlo pasar. Estaremos súper atentas también a lo que suceda en Cuenca el día viernes. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Nila de Aguiar, de Yanira López, muchísimas gracias por contarnos también lo que está pasando. Aquí hemos llegado al final de nuestro programa. Les esperamos el próximo miércoles. Un abrazo a todos y a todas. Adiós. El tiempo de nuestra casa adentro terminó por ahora. Estaremos de vuelta la próxima semana, como todos los miércoles a las 16 horas. Para encontrarnos con los sonidos, voces y canciones que usted demanda y disfruta. Los tambores se toman un descanso.